Éxodo capítulo 35, versículo 21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Quiero hablarles, basado en esta primera parte del verso, sobre emociones no resueltas. La palabra de Dios nos muestra en este verso que nosotros tenemos que buscar que nuestras emociones, ¿verdad?, no nos controlen al punto de que nos impidan el poder venir y hacer algo que es bueno o que necesitamos hacer. Todos nosotros tenemos emociones, y dice amén conmigo. Una de las primeras cosas que yo quiero que usted aprenda en esta serie es que la Biblia no define a las emociones como buenas o como malas. La Biblia dice que Dios nos dio emociones y somos nosotros, con decisiones o con muchas otras cosas, que dejamos que nuestras emociones sean afectadas, sean dañadas al punto que se pueden volver una enfermedad o un trauma en nuestro interior. La Biblia no dice que la emoción es buena o que es mala, sino que nosotros tenemos que aprender, como dice el pasaje, a resolver toda emoción que esté dañada en nuestra vida. Como todo lo que Dios hizo, las emociones tienen un propósito. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos cuál es el propósito de las emociones en nuestra vida. Si nosotros no conocemos el propósito de las emociones, no las vamos a usar de manera correcta, tampoco le vamos a dar la importancia que deberíamos, ni mucho menos le vamos a dar el valor que Dios nos pide que nosotros le podamos dar a las emociones en nuestra vida. El propósito principal, anote esto, de las emociones es dirigir nuestra humanidad hacia el Creador. Ese es el propósito principal de toda emoción, que mi humanidad se dirija, se guíe hacia Dios, que nosotros podamos tener una guía, un camino hacia Dios. Nos dirige también a tomar acciones para poder vivir. Una persona que comienza a desconectarse de sus emociones, comenzará a desconectarse de las ganas de vivir, de las ganas de poder seguir adelante en su vida. Una persona desconectada emocionalmente, una persona que ya no siente, ¿verdad?, emociones hacia lo que está viviendo, está poco a poco perdiendo la capacidad de vivir. Y esto es peligroso, porque una persona así puede tomar la decisión que lo mejor es quitarse la vida o hasta aquí quedar. Y de repente pasan cosas muy buenas en su vida, pero no tiene la capacidad de emocionarse, de poder alegrarse. Las emociones, como propósito, dijimos que primeramente nos acercan a Dios, pero segundo, nos dan la capacidad de disfrutar nuestra vida. Ahora, tenemos que identificar, ¿verdad?, o saber la diferencia entre emociones y sentimientos, porque las emociones son muy pasajeras, pero los sentimientos duran más, ¿verdad?, son más permanentes. Los sentimientos en nosotros duran mucho más tiempo. Por eso es que cuando alguien nos ofende, a veces nos cuesta poder venir y perdonar, porque el sentimiento se queda ahí, pero las emociones no. Las emociones, en cuestión de segundos podemos experimentar varias emociones en nuestro corazón o en nuestra vida. El propósito de las emociones entonces es acercar nuestra humanidad a Dios. Nosotros en Edén perdimos nuestra vida espiritual, esa conexión directa que teníamos con Dios a causa del pecado se perdió. Y ahora, a través de nuestra alma, son los primeros pasos que nosotros damos hacia Dios. Y dice el verso que leíamos que estos hombres fueron, ¿verdad?, ellos mismos en su humanidad, cuando todavía no tenían una relación fuerte con Dios, se acercaron a Él. Entonces, muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios sin que alguien nos diga cómo hacerlo. Muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios sin que tuviéramos algún religioso o alguien espiritual en nuestra casa, en nuestra vida, que nos dijera cómo hacerlo. Hay ocasiones que nuestra vida está emocionalmente muy alterada porque está en peligro, ¿verdad?, de vida, en peligro de muerte, perdón, y en ese momento esa emoción nos hace buscar a Dios.
Y lo encontramos, nos hace poder venir y buscar ir hacia Dios y poder encontrarlo a Él. Toda decisión que tomamos está respaldada siempre por una emoción. Anote esto, por favor. Toda decisión que tomamos está respaldada siempre por una emoción. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando estoy enfermo emocionalmente y tomo decisiones con esa verdad, en esa condición. Y ahorita mis emociones no son sanas. Mis emociones no son sanas. Y empiezo a tomar decisiones. Y esas decisiones están respaldadas por cómo me siento emocionalmente en este momento. Y puedo tomar decisiones que pongan en riesgo, en peligro mi vida y la vida de los demás. Puedo tomar decisiones muy malas que puedan ponerle final a mi familia, a mi hogar, a mi matrimonio o a mis hijos. Puedo tomar decisiones emocionalmente cuando no estoy sano, ¿verdad? Toda decisión que tomo siempre va a estar respaldada por nuestras emociones. Por eso es importante resolver toda emoción que está enferma y buscar la sanidad. Si dice amén todavía. Cuando las cosas salen bien, nuestras emociones se fortalecen y nos van dejando un mapa mental de ese momento que acabamos de experimentar. Cuando las cosas salen mal, nuestras emociones se lastiman, se dañan y empiezan a ponernos límites y barreras. Hay personas que ahorita, pues ya verdad, son adultos, pero tuvieron una mala experiencia. Ponga usted con una ocasión que lo inyectaron, verdad, de niño. Y ahora por nada del mundo usted se deja inyectar. Porque hay un mapa en su mente que le dice que se tiene que proteger, que esa sensación no le gustó, que eso no le agradó y que no lo quiere volver a experimentar por ninguna razón, por ningún motivo. Hay gente que después de tener un accidente en auto nunca más volvió a manejar. Hay personas, porque esto es algo también que le voy a mencionar más adelante, que todos nosotros, ¿verdad?, no tenemos la misma fortaleza emocional. Hay gente, ¿verdad?, más débil emocionalmente que otros. Hay gente emocionalmente muy débil y hay otros emocionalmente muy fuertes. Hay personas que tuvieron, ¿verdad?, emociones muy fuertes, muy traumáticas, pero aún así las vuelven a repetir, como que les gusta el dolor o el sufrimiento, ¿verdad? Pero otras personas simple y sencillamente dicen: yo no quiero volver a tener esa experiencia. Personas que dicen: no quiero saber nada del matrimonio, porque a mi abuelo le fue mal, a mi bisabuelo le fue mal, a mis papás le fue mal, a mis hermanos le fue mal, yo soy separado y yo no quiero volver a experimentar eso. Y las emociones le crean un mapa en su mente para no volver a recorrer ese camino, para no volver a ir por ahí, ¿verdad? También las emociones y cosas que experimentamos desde niños nos pueden también formar un mapa emocionalmente enfermo, donde nosotros decimos o aceptamos que todo lo malo que le ha pasado a nuestra familia también nos tiene que pasar a nosotros. Y ya de primera rendimos nuestra emoción a que la vida nos vaya mal. Entonces, si a mi familia le fue mal, emocionalmente he vivido tanto tiempo rodeado de eso que ya lo acepté, ya lo tomé como parte de mi familia. Y entonces creo, ¿verdad?, que también está bien que las cosas me pasen mal a mí. Pero es importante por eso buscar la sanidad emocional. Y esa la encontramos en nuestro Señor. ¿Sí dicen amén conmigo? Así que cuando nosotros tomamos un mal camino emocionalmente, ¿verdad? Las emociones que están dañadas, lastimadas, nos dicen que no vayamos por ahí. Cuando tomamos un camino donde ya estuvimos y fuimos lastimados, no queremos volver a tener esa experiencia. Las emociones nos ayudan a comprender lo que está sucediendo en nuestro interior. Las emociones nos ayudan, se lo voy a repetir, a comprender lo que está sucediendo en nuestro interior. Es que no sé qué me está pasando, no sé por qué estoy actuando de esta manera, no sé por qué me comporto así, no sé por qué estoy tomando estas decisiones. Cuando tú ves las emociones de las personas, empiezas, ¿verdad?, sabiendo leer las emociones de una persona, puedes empezar a ayudar a la persona a saber qué es lo que está pasando en su interior y por qué está teniendo ese comportamiento.
Las emociones nos dicen cómo estamos por dentro. Si una persona en tu casa, sin razón que tú le des, empieza a gritar y enojarse por la cosa más sencilla que le puedas pedir, entonces la persona no tiene nada contra ti. La persona está enferma emocionalmente y está gritando su alma que por favor alguien lo ayude. Pero no puede, o no hay una forma, o no sabe cómo pedir ayuda. Y por eso muchas veces empezamos a tener un comportamiento donde muchos papás dicen, es que está en la edad, y piensan que el problema emocional de algún joven tiene que ver con su edad. Y no es así. O tiene que ver, ¿verdad?, con la edad que tiene la persona, y no es así. Cuando una persona está emocionalmente, ¿verdad?, enferma, va a empezar a manifestar un comportamiento destructivo. Va a comenzar a destruir su vida, a destruir todo lo que es bueno a su alrededor. Las emociones lastimadas siempre correrán hacia Dios. Son una ayuda importante en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros hemos experimentado la sanidad de Dios en nuestras emociones y por alguna razón alguna de nuestras emociones vuelve a ser dañada o lastimada, ya podemos venir y correr a Dios y venir y ir a Él. Es muy fácil poder buscar a Dios, llorar en su presencia, pedirle a Dios ayuda, pedirle a Dios que nos auxilie cuando alguna vez experimentaste el bálsamo o el ungüento de Dios que alivia las emociones. Cuando una persona viene emocionalmente mal y llega al final, ¿cuál es el final de las emociones dañadas, heridas, lastimadas? Es la muerte, son los pensamientos suicidas. Ese es el final de ese camino. Cuando una persona llega así a Dios y Dios le regresa el placer de vivir, Dios le regresa el gusto, el deleite en la vida, esa persona cada vez que se siente mal, automáticamente corre a Dios. Porque le vuelvo a repetir, así como las emociones nos dejan un mapa malo, también un mapa bueno. ¿A dónde fue que encontré, verdad, alivio la vez anterior que me sentí mal y que no supe qué hacer con esto? ¿A dónde fue que me sentí bien? ¿Dónde fue que me sentí, verdad, en paz, que me sentí seguro? Hay gente emocionalmente enferma que experimenta literal en su cuerpo que le empieza a faltar el aire, que alguien le está apretando el cuello, le está oprimiendo el pecho y que no puede respirar. Y entonces la gente dice, es que está teniendo un ataque de ansiedad. Lo que te está diciendo es cómo están tus emociones por dentro. Todo este tipo de cosas que experimentamos, les podemos poner el nombre que nosotros querramos, llamarlos, ¿verdad?, con la enfermedad que le querramos poner el nombre. Pero todo lo que está haciendo es que tu alma está gritando que necesita ayuda. Es que tu alma está gritando que necesita desesperadamente que alguien le ayude. Ahora, no hay, ¿verdad?, algún especialista que pueda solucionar los problemas emocionales. Nos van a poder distraer la mente, nos van a poder distraer el cerebro y decir, ya estás bien. Pero no se sana las emociones cambiando nuestra manera de pensar, ¿verdad? La herida sigue ahí. Es como cuando tú tienes un problema muy fuerte en tu cuerpo y sientes mucho dolor y te tomas algún paracetamol y el paracetamol engaña, ¿verdad? Tu cerebro le dice al cuerpo que ya no hay dolor. Pero ahí sigue, simplemente te alivió el dolor, pero el problema que está provocando ese dolor ahí sigue, ahí continúa. Entonces no podemos nosotros venir y solo buscar una solución, ¿verdad?, momentánea, como cuando el pasto crece y lo cortamos por encima y pensamos que ya siempre se va a ver todo bonito. A los 2 días tú vas a regresar y el pasto va a crecer. Entonces cuando tú no sanas tus emociones, te vas a acostumbrar a que alguien además esté podando por encima. Y te vas a volver dependiente de que alguien te escuche, platique contigo o te diga algo. Por eso mucha gente ha vuelto la oración una terapia para su alma y no una respuesta, una solución para su alma. Entonces dicen, por favor, ore por mí, porque cuando usted ora y cuando usted me pone las manos, siento calientito, siento bonito y me gusta y siento bien. Pero mire, aparte de orar por usted, usted tiene que empezar a actuar, a hacer, a esto, a buscar de Dios. Y la persona se va, porque lo único que quiere es una terapia cristiana, una terapia religiosa. Y no debe de ser así. Nosotros tenemos que buscar la solución, la sanidad en nuestra alma. Nuestras emociones no deben guiar. Nuestras emociones, nos deben guiar, pero nunca controlar.
Anote esto, por favor. Las emociones nos deben de guiar, pero nunca nos deben de controlar, menos cuando están lastimadas, pues las emociones lastimadas sacan lo peor de nosotros por causa del dolor y descontrol que estamos experimentando. Entonces, cuando usted ha experimentado un dolor así bien fuerte, bien tremendo, usted se desquicia, usted quiere agarrar a alguien, apretar algo, usted quiere buscar que ese dolor, ¿verdad?, se alivie. Hay gente que cuando está experimentando dolor y no encuentra cómo aliviar su dolor, empieza a golpear paredes, empieza a golpearse la cabeza, agarra tabiques y se pega. Está buscando desesperadamente el alma de poder encontrar alivio a ese dolor. Por eso le vuelvo a repetir, no es de tomarnos a la ligera los problemas emocionales, es de ponerle bastante atención. Porque ahorita las enfermedades de este tiempo que estamos viviendo no son físicas, sino que son emocionales, son en el alma. Y es lo que más daño le está haciendo. Entonces ahorita usted va a escuchar mucha gente especialista diagnosticando niños con problemas de adultos o con enfermedades de adultos, diciendo, es que el niño está deprimido. El niño ni sabe todavía, no tiene todavía conciencia de sus emociones o sus sentimientos. Pero ya le hablan de esa manera y el niño lo acepta y el niño se lo cree o el joven se lo cree y dicen, es que está deprimido, es que está deprimida. No, de verdad, así estoy. Y la persona se va con ese placebo a su casa, a su hogar, y su vida deja de funcionar. Su vida deja de funcionar. Y la persona de verdad se cree un paciente en cama en su casa, diciendo, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que estoy enfermo. Perfecto, pero ¿cómo te vamos a solucionar ese problema? No, yo creo que pues no se va a hacer nada con mi vida. Y no es así. En Cristo nosotros tenemos respuesta de cualquier problema emocional. Por favor, diga amén a eso. Pero esto es lo que nosotros tenemos que buscar, que el Señor pueda ayudarnos en medio de toda situación emocional. Existen personas, como le decía, más emocionales que otras. Y las más emocionales necesitan ayuda, apoyo para saber disfrutar su vida y no sufrirla. La iglesia debe de ser un lugar de refugio donde podamos nosotros encontrar ayuda a nuestras emociones. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando venimos con la enfermedad y ya solitos traemos nosotros nuestra cura. Y entonces decimos, es que yo pensé que el pastor me iba a hacer esto. Yo pensé que los hermanos me iban a hacer esto. Yo pensé, ¿verdad?, que la iglesia me iba a hacer esto. Y como no me lo hicieron, ya me voy. Porque ando por la vida con una actitud de víctima, donde si no me hacen lo que yo quiero, entonces aquí no quiero estar. Aquí no quiero estar. Entonces, ¿sabes qué? Esposa, ya voy a renunciar a ese trabajo. Ya no quiero ir. ¿Pero por qué no quieres ir a trabajar? Es que no, ahí las cosas están mal y ahí me dicen y ahí me hacen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Ya no quiero ir, ¿verdad?, al trabajo, ya no quiero ir a la escuela, quiero dejar de estudiar. Eso es lo que más el día de hoy los jóvenes le dicen a los papás. Y los papás dicen, ¿ahora qué hago? Porque mi hijo me dijo que ya no quiere estudiar. No lo puedo obligar, pastor. No puedo venir y obligarlo a que estudie porque ya no quiere. Usted debe de entender que lo que su hijo o su hija le está diciendo es que hay un problema emocional y necesita ser atendido y necesita ser ayudado. Ahora, hay personas que por más que usted los quiera ayudar, no se quieren dejar ayudar. Y escúchenme bien, ni a la fuerza Dios nos va a bendecir a nosotros. No va a ser así. Dice la Biblia que usted tiene que anhelar que Dios lo pueda bendecir. Entonces, si usted es de esas personas que todo lugar donde llega, a toda persona con la que usted se empieza a relacionar, lo primero que hace es empezar a ver todo lo malo por lo que usted ya no debe estar ahí. Dice, no, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar en este trabajo, ya me quiero ir de aquí, ya me quiero ir de la escuela, ya me quiero ir y empezamos siempre. Acabas de hacer una inversión y meterte un préstamo grandísimo para poner un negocio y a la primera que te van mal las cosas, quieres dejarlo todo. No puedes ni tienes la capacidad de disfrutar tu vida. Andas huyendo de tu propia vida porque estás enfermo emocionalmente. El problema de un adulto así es que termina contagiándole su enfermedad a sus hijos. Y después sus hijos a corta edad ya no quieren
tener la capacidad de disfrutar su vida. Ya no quieren disfrutar su vida. Y entonces empezamos a ver al hijo de fracaso en fracaso, a la hija de fracaso en fracaso. El papá y la mamá de brazos cruzados diciendo: ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué puedo hacer ahora para que se solucione esto? No me gusta ver a mi hijo, ver a mi hija que ya va por la segunda, por la tercera relación, que ya hasta quedó embarazada de un fulano y que no tiene un hogar, y que está muy mal, y que está muy triste, y que no quiere seguir adelante. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo le ayudo a mi hijo para salir de los vicios, para salir de los problemas de alcoholismo? ¿Cómo podemos nosotros encontrar una solución para esto? Y empezamos a cuestionar todo este tipo de cosas que estamos viviendo, pero no queremos atendernos emocionalmente. Y le cuesta más atenderse emocionalmente a los hombres, porque los hombres creamos, ¿verdad?, una coraza alrededor de nuestras emociones. No nos gusta el dolor, ni mucho menos sentirnos o decirle a alguien que tenemos problemas, porque pensamos que eso nos va a hacer ver débiles. Y no nos gusta eso. Y entonces nos quedamos con todo eso y empezamos a ser destructivos, a generar un montón de caos, a generar un montón de daño. Y de repente llega una jovencita, una mujer, ¿verdad?, sana emocionalmente, y el hombre la termina enfermando. Y ahora la jovencita que amaba, que era feliz, que era sonriente, dice: ya no quiero seguir adelante con mi vida. Es que se fue el fulano, es que ya no vamos a estar juntos, es que ya no nos vamos a casar, es que todo lo que habíamos pensado. Y empezamos con todo este problema, ¿verdad? O otra cosa, el fulano con el que andas se empieza, ¿verdad?, a andar con otra mujer, y dices: es que no soy suficiente, es que ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me engañó? Bueno, está bien, muchas mujeres lo hacen. ¿Por qué? Porque lo peor de un enfermo es dejar su cama, es venir y bajarse de ahí. Entonces dice: bueno, está bien, pues todos lo hacen, no importa que tenga una mujer allá y que esté acá, y pues vamos a seguir adelante. Y te empiezan a quitar la capacidad de disfrutar tu vida. Te empiezan a quitar esa capacidad, porque emocionalmente estás enfermo y tus emociones están gritándote por todas las malas decisiones que estás tomando, de que hay un problema que hay que solucionarse y que hay que atender. Y muchas veces el problema lo heredamos, lo estamos portando porque nació con algún, ¿verdad?, de nuestros padres o de nuestros abuelos. Nace ahí. Más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, de los sentimientos. Ahorita quiero que nos enfoquemos en esta parte, porque esto también es muy importante. Pero mire, vamos a Génesis, por favor, y sigamos avanzando. Génesis 45 nos cuenta la historia de un hombre que resolvió las emociones familiares dañadas. Creo con todo mi corazón que ahí se originan todos los problemas emocionales, todas las enfermedades emocionales. No se originan. Ningún niño nace en un hogar y comienza a vivir en casa de un vecino. Ningún niño nace en un hogar y comienza a vivir en la escuela, comienza a vivir en el trabajo. Un niño nace en un hogar y ahí empieza a ser formado o deformado. Y ahí es donde se originan la mayoría de los problemas emocionales en una persona. Génesis capítulo 45, versículo 1 en adelante dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta es una persona que sufrió mucho a causa de su familia, y que aquí lo vemos siendo un hombre aproximadamente de más de 30 años emocionalmente sano. Si ustedes conocen la historia,
un capítulo anterior, José, ¿verdad?, está despachando los paquetes de alimento, diciendo quién lleva, cuánto lleva, y de repente en la fila vienen formados sus hermanos, aquellos que cuando era un adolescente lo quisieron matar, lo vendieron, y de ahí para acá sucedió un montón de cosas difíciles en su vida. Ahora él está en un lugar de autoridad. Y por favor, fíjese bien, póngame allí de nuevo el verso. José está viendo a sus hermanos, aquí los vuelve otra vez a llamar, ¿verdad? Se queda con uno de sus hermanos para así asegurar que ellos regresen. Ellos regresan a José, y José ya no puede esconder y ocultar. Si se da cuenta que los hermanos tenían a José delante de ellos, y el que está enfermo nunca reconoce al que lastimó una vez, pero el que está sano no se le olvida. Por eso le decía que nos formamos mapas mentales para cuidarnos y protegernos. Cuando José los ve, los reconoce. Han pasado más de 15 años y José los ve y los reconoce, pero ellos no pueden reconocer a José. Y entonces lo primero que José hace, no dice, ajá, sí los quería agarrar, ¿verdad? No hace eso. Lo primero que José hace, les pregunta, ¿está vivo mi papá? Si algo anhelaba el corazón de José después de tantos años, es ver a aquel familiar que lo amó. Porque aunque tú tengas 3 o 4 familiares que a lo mejor no te traten bien, siempre Dios tiene un remanente en todo lugar, y siempre hay alguien que te cuida y alguien que trata bien. Y tú no puedes darle mayor valor al que te trata mal que al que te trata bien. No puedes. Y entonces José lo primero que hace es eso. Cuando se descubre y le dice, yo soy José, el que ustedes vendieron, ellos empiezan a llenarse de temor, y una versión de la Biblia dice que empezaron a caminar hacia atrás. Y José les dice, no, acérquense. Y una cosa muy importante, mire, les dice en el versículo, póngamelo ahí por favor de nuevo en la pantalla, el versículo 4, versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. El que está sano emocionalmente sabe lo que es importante en su vida. El que está enfermo emocionalmente puede pasar toda una vida sin hablarle a un hermano o a una hermana por cosas muy insignificantes, por cosas no importantes. ¿Por qué le dejó de hablar? Por un carro, por un terreno, por un dinero, por cosas así. Pero quien está emocionalmente sano no le importan esas cosas, porque sabe que el valor de la vida no está en lo material. No está ahí, está en las personas que puedan estar y quedarse contigo. Si dice amén todavía. Entonces él no pregunta por cosas, pregunta por su papá, porque está emocionalmente, mire, sano. Sus hermanos dicen, no pudieron responderle. Esto es lo que pasa cuando tú sorprendes a alguien emocionalmente enfermo, se queda mudo, no tiene respuesta. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Por favor, acerca a aquellos que están lejos de ti, porque piensan que tú les vas a hacer algún daño, o que los vas a herir o los vas a lastimar. ¿Sabe cuánta gente dice que no viene a la iglesia porque no sabe qué le va a decir el pastor? Porque no sabe cómo lo voy a recibir, si le voy a decir váyase de aquí o véngase o quédese, etcétera, etcétera. Y no solo en esta iglesia, en la mayoría de iglesias. La gente a veces sale a las iglesias y después, cuando sus emociones lastimadas los hacen correr hacia Dios y quieren regresar, dicen, es que no sé si voy o no. No sé qué me va a decir el pastor, no sé si me va a decir, hermano, váyase de aquí. José les dice a ellos, acérquense a mí. Siga leyendo conmigo el versículo 4. Ellos entonces se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. No se le olvidó a José lo que sucedió, pero el verso 5, mire, ahora pues no se pongan tristes ni tengan culpa. No se sientan culpables por lo que me hicieron, porque de todo esto Dios me dio un propósito. De todo esto, le dice José, Dios me dio un propósito. Y el propósito de Dios es, lo entiendo, dice José, mire, hoy era estar aquí y poder preservarlos a ustedes. Hasta ese momento, esos eran todos los judíos y los hebreos que existían.
Hasta ese momento, ese era todo lo que había de pueblo, ¿verdad? De Israel. Todo lo que estaba bajo la promesa de Dios a Abraham, eso era todo lo que había. Y todo esto pasa para que entonces ahora José pueda venir y preservar lo que Dios le ha prometido a Abraham hace tiempo atrás. José es un ejemplo claro, amados hermanos, cuando alguien que tuvo grandes dificultades con su familia, pero que el proceso vivido lo preparó para los propósitos de Dios y para resolver cualquier emoción familiar dañada. Si usted en este momento reconoce que hay emociones dañadas con su familia, también tiene que buscar una respuesta, una solución, a esto. También cuando vio a sus hermanos, dice la Biblia en el capítulo 34, que cuando José los vio, no lloró delante de ellos. Dijo, ahorita vengo, y se fue a llorar aparte. Se fue a llorar aparte. Entonces, ¿sabe qué? Le dije hace un momento que las emociones, ¿verdad?, no son malas que las tengamos y las experimentemos. Para hay emociones que no puedes experimentar delante de alguien emocionalmente más débil, porque esa persona necesita tu cuidado y tu protección. Hay ocasiones que algunos papás equivocadamente, escúcheme bien, equivocadamente, le han confesado pecados de su juventud a sus hijos, y sus hijos emocionalmente débiles después las usan para manipulación. Entonces usted tiene que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en este pasaje que José se apartó la primera vez a llorar, pero en esta segunda dice que ya no soportó y se descubrió delante de sus hermanos. Les dijo, yo soy José, al que ustedes vendieron, pero que ahora veo que todo esto Dios lo usó con un propósito. José tenía el poder para bendecirlos y lo hizo, porque la persona emocionalmente sana bendice y no maldice. Ahorita, ¿verdad?, en la mañana estábamos escuchando una predicación y el pastor hablaba sobre el ayuno, el poder del ayuno. Entonces él decía, hubo un hombre que se metió un año a ayunar, un año se metió él a ayunar, y saliendo del ayuno lo primero que hizo fue ir a maltratar a su esposa. Y él desglosaba todo el capítulo 58 de Isaías, hablando del ayuno que le agrada a Dios. Y dice la Biblia ahí que a veces las personas ayunan y que cuando ellos vienen y dicen, Señor, ya ayuné, Dios les dice, ¿cuál ayuno? El que acabo de hacer, el que acabo de terminar. No, tú andabas aguantando hambre, pero el ayuno que tú hiciste no es un ayuno que me agrada, ni tampoco que reciba. Y nosotros tenemos que poder tener cuidado de esto, porque hay personas, insisto, emocionalmente enfermas que ahora tienen poder para bendecir y terminan maldiciendo en lugar de bendecir. Tenemos nosotros que cuidar eso. Si usted ahorita dice, yo vengo de muchos tropiezos y muchos problemas familiares y estoy echando para adelante, estoy buscando la manera de salir adelante. Si algún día Dios te pone en una posición de bendecir, tus enemigos no son tu familia. Gracias por sus amenes. Tus enemigos no son tu familia. Ahora sí le voy a demostrar ese viejo. Ahora sí le voy a demostrar esa vieja. Ahora sí van a ver que yo sí puedo y que yo esto y que yo lo otro y etcétera, etcétera. Usted no puede tomar esa actitud. Pastor, es que hubiera visto todo lo que me hicieron, todo lo que me lastimaron. Eso fue usado con propósito de Dios para fortalecer tus emociones, no para que tus emociones se queden dañadas o se queden lastimadas. Sí, dice amén todavía. El lugar, anote esto, donde más lastimadas son nuestras emociones es en nuestra familia, y eso es natural, porque es ahí donde nuestro corazón está abierto y donde nuestra alma está abierto. Hay miembros de nuestra familia a los que le pertenece nuestro corazón, le pertenece nuestra alma, ¿verdad? Usted dice, mi alma, mi corazón le pertenece a mi esposo o a mi esposa. Entonces yo daría la vida por mi hijo, yo daría la vida por mi hija. Entonces todo lo que él hace, ¿verdad?, fortalece mi alma o la lastima o la daña, toma malas decisiones y termina, ¿verdad?, decepcionando mi alma, decepcionando mi corazón. ¿Por qué? Porque yo quiera que él sea perfecto o ella sea perfecta. No, es porque lo amo. Y los errores decepcionan. Si dice amén conmigo. Entonces nosotros tenemos que saber que las heridas emocionales, las mayores, suceden en la casa, en la familia. De ahí se originan, pero tenemos que buscar ayuda en Dios. Si no resolvemos las emociones familiares, difícilmente podremos
¿verdad?, gobernar como lo hizo José, o, ¿verdad?, en nuestro caso, que las cosas en nuestra vida cambien y vayan muy bien. Otra de las cosas que pueden marcar la vida de una persona, ¿verdad?, literalmente todos los años que le toque vivir después de experimentar, es la pérdida. La pérdida, cuando uno no sabe lidiar con la pérdida. Hermanos, vivimos, y mientras nosotros empezamos a desarrollar nuestra vida, vamos a ir experimentando un montón de pérdidas. Vamos a perder muchas cosas. Vamos a perder. Desde que nosotros nacemos, ¿verdad?, lo primero que nos dan, mire, es un vientre o una placenta donde estamos ahí, calidad, ¿verdad?, flotando, nadando y comiendo y durmiendo, mire, y tirando pataditas en la panza, calidad. Y cuando nacemos, ¿verdad?, nos sacan de manera violenta de ahí adentro, sin vergüenza, doctores, ¿verdad? Y entonces nos agarran del pescuezo de la cabeza y va para afuera. Nosotros tenemos que saber que desde que nosotros, ¿verdad?, empezamos a vivir, vamos a empezar a experimentar pérdidas, pero algunas de verdad se vuelven más significativas en nuestra vida que otras. Hay personas que experimentaron la pérdida de su papá, de su mamá, pero no los marcó tanto como la pérdida de una pareja. Y no pueden venir y, ¿verdad?, y anteponerse a eso. Han tenido otras relaciones y no les va bien, no les funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque emocionalmente todavía está ligado, está atado o atada a una pérdida del pasado. Y todavía tiene, ahora hasta puede tener una vida nueva con una persona y estar teniendo, ¿verdad?, presente y recordando, ¿verdad?, todo esto, porque emocionalmente no está libre. No está libre de esta parte. Dice la palabra del Señor en el libro de Ruth, capítulo 1. Veamos nosotros cómo resolvió los problemas emocionales esta joven llamada Ruth ante pérdidas muy grandes, muy significativas para ella. Ruth capítulo 1, versículo 16. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Conocen la historia de Ruth? Ruth, ¿verdad?, no es judía, es una moabita. Entonces Noemí, su esposo, viven en Belén, que es la casa del pan, están muy prosperados, muy bendecidos por Dios, pero toman la decisión de salirse y ir a habitar cerca de Moab, donde los hijos, ¿verdad?, de ella conocen a Ruth y a otra joven llamada Orfa. Se casan con ellos, muere el esposo de Noemí, mueren sus dos hijos y ahora solo se queda Noemí y se queda Ruth y Orfa. Y están experimentando toda esta pérdida. Y entonces en eso Noemí, ¿verdad?, guiada emocionalmente por el dolor, le dice a sus dos nueras: váyanse y regrésense a su casa. Porque le dije hace un momento que eso es lo que muchas veces aconsejamos emocionalmente. Aconsejamos a las personas a que huyan, ¿verdad? Y le dice: váyanse y regrésense a su casa, porque ya no hay nada para ustedes aquí conmigo. Y les pide que se vayan. Al principio Ruth y Orfa dicen: no nos vamos a ir, aquí nos quedamos. Pero Noemí termina convenciendo a Orfa. Y Orfa dice, ¿verdad?, bueno, pues si así es, que así deba de ser, y se va ella, agarra su maleta y se va. Pero Ruth, ¿verdad?, en este pasaje que acabamos de leer, le responde de esta manera y le dice: no me voy a ir. Escúcheme bien, está sufriendo Noemí, está sufriendo Orfa y está sufriendo Ruth, pero de las tres, solo una descubre cómo poder enfrentar la pérdida. Las otras dos no. Las otras dos se dejan, ¿verdad? Porque le dije hace un momento que emocionalmente hay personas más fuertes que otras. Hay personas que las emociones de peligro, de riesgo, les gusta ese sentir, ese placer, ¿verdad? Esa sensación, les da placer. Pero a otros que no. Hay personas que no les gusta salir de sus hogares, no les gusta subirse un auto, no les gusta subirse un avión, no les gusta que el corazón se les acelere, ¿verdad que sí? Pero a otros les gusta. Entonces nosotros, por favor, entendamos que Ruth también está sufriendo como las otras dos mujeres,
pero ella, ¿verdad?, dice que la manera de enfrentar la pérdida no es como lo hacen las otras hermanas. Toda pérdida, anote esto, tiene el poder de hacer mucho daño emocionalmente. Toda pérdida tiene el poder de hacer daño emocionalmente. Hermanas, de verdad, mire, no deseo, ¿verdad?, causarle ningún problema a nadie, pero sí ayudarle. Si alguna de ustedes mujeres ha perdido un bebé en algún embarazo, esa es una de las pérdidas que más le cuesta reponerse o levantarse a una mujer, y causa un poder muy destructivo en la parte femenina de la mujer. En la parte, a veces hay mujeres que se sienten que no son suficientemente mujer porque no pueden dar a luz, porque no pueden venir y traer a luz a otra persona, porque ese es uno de los propósitos que Dios le ha dado a la mujer. Y cuando la mujer siente que no tiene esa capacidad, le cuesta mucho levantarse de ahí. Hay mujeres que piensan que la familia que estaban construyendo se perdió por culpa de ellas, y así viven con esa culpa, cargando esa culpa sobre sus hombros. Y a veces cuando hablamos, ¿verdad?, y tocamos hablar algún tema o algún punto de su familia, de su hogar, dicen: es que mi esposo se fue por mi culpa. Hay hombres que han logrado engañar a la mujer diciéndole: es que te fui infiel por tu culpa. Y la mujer lo acepta, y la mujer se lo cree y vive creyendo que de verdad fue culpa de ella. Fue culpa de ella que haya sucedido todo eso. Y no es así. O como le decía hace un momento, por eso es un error que los padres hagan eso. Porque de repente el hijo o la hija toma malas decisiones y le dice al papá: es que es por tu culpa. Y el papá acepta esa culpa, la mamá acepta esa culpa, y empieza a crecer, ¿verdad?, pensando que de verdad tiene la culpa de las malas decisiones que toma su hijo o que toma su hija. Y no es así. Cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que toma. Entonces, cuando usted esté emocionalmente enfermo, usted busca a quién ponerle la culpa. ¿Y a quién se la ponemos? Al que esté más cerca o al que se deje, ¿verdad? Al que se deje. Hay gente que a veces me dice: es que pastor, me fui a la iglesia por su culpa. Eso es lo que usted quiere creer. A nadie le creo eso, ni mucho menos que venga alguien a hacerse, ¿verdad?, o tomar un papel de víctima delante de mí, hermanos. No es así. Si usted me dice a mí que yo le dije algo de aquí que le ofendió, yo le puedo a usted demostrar hasta en video que le dije 10,000 cosas más buenas de aquí. ¿Y cómo es posible que me culpe, según usted, por algo malo que le dije y todas las cosas buenas que le digo? Si de verdad lo que digo fuera tan significativo para la vida de las personas, la vida de las personas estaría bien, como la de muchos. Pero a veces quieren culparme de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque emocionalmente están enfermos y ya se acostumbraron a que todos los adultos a su alrededor o las personas emocionalmente fuertes terminan aceptando la culpa de sus malas decisiones. Así que no se deje engañar, por favor, de alguien así. Si dice amén todavía. Ruth resolvió todas sus pérdidas con una mezcla de decisiones. Le voy a decir, por favor, anótelas, 5 decisiones que tomó Ruth, basándonos en el pasaje que acabamos de leer. La primera, se aferró a lo que le quedaba de familia. La primera decisión que tomó Ruth para resolver su pérdida es aferrarse a lo que le quedaba de familia. Ya no tiene un suegro, ya no tiene un esposo, ya no tiene un cuñado, ya su concuña también se fue. Lo único que le queda es Noemí, y se aferra a ella. Entonces la familia fue construida por Dios para darle seguridad al ser humano, para darle protección, para darnos identidad. Entonces, una de las cosas que emocionalmente, una persona emocionalmente enferma siempre va a querer buscar es alejar a su familia de ellos. Decir: no quiero saber nada de mi papá, no quiero saber nada de mi mamá. Entonces aquí déjenme en mi cuarto solo, ¿verdad? O solo, y cierran la puerta y se quieren aislar. Ya me quiero largar de esta casa para que nadie sepa nada de mí. Me quiero ir lejos de aquí. No quiero estar aquí. Eso es lo primero que hacemos para no resolver las pérdidas, cuando estamos emocionalmente enfermos. Pero cuando una persona está emocionalmente sana y tiene un problema, ahí es cuando va a buscar aún aquellos familiares con los que se dejó de hablar. Ahorita estoy pasando una pérdida, ¿verdad? ¿Han visto ustedes cómo muchas veces en velorios hay familias que se vuelven a hablar?
se vuelven a encontrar, los vuelve otra vez ese momento de pérdida a unir, ¿verdad? De repente usted dice, no quiero saber nada de mi hermano, y le llega, ¿verdad?, alguna doña chismosa y dice, fíjate que tu hermano estaban embarazados con su esposa y perdió el hijo. Mire, todas las ganas de pelear que tenía se te bajan y le hablas a tu hermano. ¿Cómo estás, manito? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Me enteré de lo que te pasó. Una de las maneras de resolver las pérdidas es aferrarte a la familia que te queda. Es aferrarte a eso. Si no te hablas con algún familiar, cuando pases por pérdidas, búscalos. Número 2, se entregó a Dios. La segunda manera de resolver una pérdida es entregarte a Dios. Ruth, siendo una joven, ¿verdad?, no judía, le dijo a Noemí que de ahora en adelante su Dios iba a ser el Dios de ella. Número 2, cuando pasamos por pérdidas hay que entregarnos a Dios. Número 3, comenzó a resolver los problemas provocados por las pérdidas. Comenzó a resolver los problemas provocados por las pérdidas. Esto es, hermanos, mantener ocupada la mente. Todos los pensamientos están pegados a una emoción. Lo siguiente que hizo Ruth para poder venir y enfrentar la pérdida fue comenzar a resolver los problemas que la pérdida le había provocado. La pérdida, ¿verdad?, de todos los hombres de esa familia, pues ahora Noemí y Ruth solas no tenían la manera de poder venir y alimentarse. ¿Sabe qué hizo Ruth? Se fue a los campos a trabajar, a buscar tener alimento. Empezó a resolver los problemas que la pérdida le había dejado. Usted no puede venir y quedarse de brazos cruzados pensando que el tiempo le va a resolver los problemas, que del cielo le va a caer ya una respuesta a un problema resuelto. No es así. Así que por favor, cuando estemos experimentando pérdidas, primero, ¿verdad?, mantengámonos unidos a la familia. Número 2, le decía, hay que acercarnos a Dios. Y número 3, hay que empezar a resolver todos los problemas que la pérdida provoca. Número 4, encontró un nuevo propósito. Una vida útil es una vida sana. Anote esto, por favor. Encontró un nuevo propósito. Una vida útil es una vida sana. Y número 5, aceptó la restitución. Debemos darnos una nueva oportunidad. Hace mucho tiempo estaba hablando con una pareja donde el muchacho dijo, no quiero seguir adelante con ella porque ella no deja de hablar de su expareja. Estaba teniendo la oportunidad de volver a hacer las cosas diferentes, de volver otra vez a levantarse. Esto se le llama restitución, después de una pérdida, pero ella no dejaba eso. Es como, le vuelvo a repetir, cuando una persona, ¿verdad?, está embarazada y ahora tiene la oportunidad de tener un nuevo bebé, pero solo se la pasa triste, deprimido, mal, o pensando que ese bebé también se va, ¿verdad?, va a fallecer como el anterior. Entonces no aceptan la restitución. Entendamos por favor esta parte. Todos hemos tomado malas decisiones, a todos nos han pasado cosas muy difíciles, pero no podemos vivir aferrados a esas cosas en el pasado. No podemos quedarnos ahí, porque el día de mañana que se te presente delante de ti la nueva oportunidad que Dios ha creado para ti, no la aceptas, porque estás aferrado a algo de tu pasado. Y eso enferma tus emociones. Puedes el día de hoy tener un nuevo trabajo, pero como perdiste el negocio de algo que tú amabas, que tú querías, anhelabas tanto poner y no funcionó, ahora no disfrutas lo que tienes. Te quitan las emociones enfermas, te quitan la capacidad de disfrutar tu vida, ¿verdad? Entonces cuando tú haces algo sin disfrutarlo, no tiene sentido, no tiene razón de ser, no tiene chiste. Entonces eso empieza a nuestra vida a dejar de ser productiva, dejar de ser así. Si nosotros encontramos emocionalmente enfermos, yo encuentro a alguien
que vaya a trabajar por mí, que me mantenga, que me sostenga, que pague todo y yo no pago nada y estoy aquí, ¿verdad?, en mi casa con mi celular, con internet gratis, disfrutando todo, solo levantándome a comer, ni me baño, ni me arreglo, ni esto, ¿verdad? No me preocupo por mi vida. Si yo encuentro a alguien que resuelva toda mi vida, que resuelva todos mis problemas, emocionalmente estoy enfermo, no voy a buscar una solución, no voy a buscar el salir de ahí. Por eso es que hay muchas ocasiones que hay que venir y no ser tan débil ni tan suavecito con el que esté emocionalmente enfermo. No hay que ser así. Yo recuerdo, y a lo mejor, ¿verdad?, y mi mamá me escucha y no me deja mentir, que a mí, que alguien me fuera a inyectar no me gustaba. Y usted cree que porque yo gritaba y pataleaba y lloraba, usted cree que mi mamá iba a decir: ay, pobrecito mi hijo, que no sufra. Me agarraban entre unas, ¿verdad?, endemoniadas enfermeras, me agarraban entre todos y me terminaban inyectando. Y en diferentes ocasiones me rompían la aguja y se me quedaba dentro, y me hacían una herida para sacar la aguja. ¿Y usted cree que ya ahí me soltaban? No, volvían otra vez a llenar con medicamento otra jeringa y volvían otra vez a inyectarme hasta que lo hacían. Se necesita a veces ser un poquito firme o mucho, según lo necesite una persona, para que encuentre su sanidad emocional. Se necesita ser así. Se necesita a veces, si tú eres emocionalmente una persona sana, entonces ayuda al que está mal, ayuda al que está enfermo. Pero muchas veces la ayuda no es hablarle bonito, porque ya se volvió mañoso o mañosa y ya solo quiere que alguien tomar un papel de víctima. Y por favor entienda, porque este es el problema el día de hoy, que quieren volver la iglesia, que es un lugar espiritual, lo quieren volver emocional o natural, donde nos preocupemos por los problemas de la gente más que por las respuestas de Dios. Nosotros tenemos que buscar que Dios nos ayude y que Dios trate con nosotros. Si para Dios traerte sanidad necesita mandarte una enfermedad, una plaga, la muerte de un hijo, una tormenta, Dios no te lo va a quitar. Y yo como pastor no soy mejor ni más bueno que Dios, porque a veces queremos hacer eso. Que no sufra el hermano, porque ya sufrió suficiente. Que no sufra la hermana, eso es para que se me despierten, porque ya sufrió suficiente. Traemos efectos poderosos hoy, ¿verdad? Es efecto de la humedad, usted no se me preocupe, por favor. Entonces, no está húmedo el teclado, es el tecladista, está mojado todavía. Entonces, por favor, ¿verdad? Mire, ya hasta se me fue, ¿verdad? Mira nada más lo que provoca, Aldo. Tenemos nosotros que buscar ayudar a los demás, ayudarlos. Hay gente que se ha escondido a través de un enojo, por todo está enojado, por todo está enojada, y esa es su manera de defenderse, esa es su manera de proteger sus emociones lastimadas o dañadas. En Dios nosotros encontramos solución. Tomemos el ejemplo de Ruth. No podemos hacer nada con lo que ya se perdió, pero sí con lo que queda. Y por favor, escúcheme esto, es tiempo de continuar. No se lo digo como un consejo o como parte de la predicación, se lo digo como algo que escuché del Espíritu Santo mientras preparaba esto. Escuchaba que él decía: es tiempo de continuar. El Salmo 126 versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pastor, estoy llorando, pero sigue, pero por favor sigue y no te quedes ahí ni te estanques. Que no se te dañe ni se te eche a perder la semilla, que es preciosa, que es valiosa. Pastor, estoy sufriendo. Sí, llore todo lo que quiera, pero siga, pero continúe. Resuelva sus problemas, resuelva sus pérdidas, porque si no, ahí se va a quedar. La siguiente parte del verso dice: volverá, mire, con regocijo, volverá con gozo, con alegría, y traerá manojos de frutos. A nadie le va a dar fruto llorar sin quedar separado, pero llorar y seguir avanzando, sí. Hay cosas que nos ha tocado perder y tenemos que seguir y tenemos que avanzar. Y muchas veces vas a ir a trabajar con lágrimas. Antes de bajarte de tu carro y meterte a tu lugar de trabajo, te vas a echar una lloradita en el carro, porque tienes que llorar, pero continuar, pero seguir.
Te vas a echar una lloradita mientras vas en tu moto. Nadie te ve porque traes un casco ahí, ¿verdad? Calidad. Te vas a echar una llorada. Y así vas a decir: ahorita vengo, voy a la tienda, y te vas a parar afuera de la acera de tu casa a llorar un rato. O te vas a meter al baño a algún lugar a llorar, porque la estás pasando mal, porque estás teniendo una pérdida. Pero la vida no se detiene alrededor nuestro porque perdamos algo. La vida no se estanca, la vida no se pone en pausa para que entonces nosotros podamos venir y tener todo a nuestro favor y todas las cosas como quisiéramos, como decíamos el domingo pasado, y empecemos a lanzarle encantamientos a la vida. Me encantaría, me gustaría que mi vida fuera así, que los demás hicieran lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino que deberían de hacer. La vida no funciona lanzándole encantamientos, no funciona así. ¿Cuántos de ustedes han tenido el encantamiento en su vida de decir: ay, cómo no explota una avioneta de narcos, ¿verdad?, arriba de mi casa y cae aquí un maletín con dinero y se me resuelve la vida calidad, ¿verdad? ¿Cómo no me sale un tío jeque árabe por allá y me dice: sobrina, mira, tengo un pozo de petróleo para ti? ¿Cómo no me resuelve así? Hay gente que sueña con que les dan mucho dinero, así nada más. Ay, si un día me dieran mucho dinero, me compraría una casa y esto y lo otro, y empiezan a lanzar encantamientos sobre su vida. No funciona así la vida, hermanos. No funciona de esa manera. Si dice amén. Hermanos que son papás, el tiempo que tenemos con nuestros hijos es corto. Así que busca la sanidad emocional de tu hijo, de tu hija, antes que deje de estar a tu lado. Antes que deje de estar a tu lado. Antes que alguien agarre a un jovencito o una jovencita enfermo emocionalmente y lo manipule y se aproveche de él y lo controle, le quite su autoestima o su valor o lo pisotee. O ese joven o esa jovencita no sepa resolver problemas y le vaya mal en la vida y abandone todo y no te diga hasta que a lo mejor ya es muy demasiado tarde. Así que es importante cuidar esta parte, que nosotros podamos, como dice el salmista, sigue caminando y llorando. No dice llorando y caminando, sigue caminando. Cuando resuelve las heridas emocionales, te fortaleces y te preparas para crecer. Nadie enfermo emocionalmente crece. Toda emoción herida, no sanada, se vuelve un trauma que estanca la vida. La Biblia está llena de emociones humanas en todas las circunstancias que podemos vivir y nos ayuda a encontrar respuesta, a resolver nuestras emociones. Dediquemos tiempo a leer la Biblia. La Biblia es un bálsamo para nuestras emociones. Lo más difícil, hermanos, de esta vida es mantenerse emocionalmente sano. Esto no es fácil y se vuelve imposible lograrlo sin Dios. Es tiempo de que nosotros podamos resolver la sanidad de nuestras emociones.